Bienvenidos a la clase en vivo de la unidad curricular Marco Legal de la Auditoría Digital. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso de las plataformas digitales. El sustento de cualquier auditoría digital en Venezuela radica en validar la legalidad y el valor probatorio de las operaciones en entornos virtuales. El auditor debe fundamentar su actuación en dos pilares, pero es necesario profundizar en cómo interactúan estos dos pilares legales con la práctica técnica, el control interno y la validez de la evidencia ante los organismos jurisdiccionales o regulatorios. El decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, Gaceta Oficial número 37.148. Este decreto constituye la piedra angular de la informática forense y la auditoría de sistemas en el país, ya que rompe con el sesgo del documento en papel e introduce el principio de equivalencia funcional. La eficacia probatoria y el principio de inalterabilidad, artículo 4. El artículo 4 no solo otorga valor legal a los mensajes de datos, sino que impone una condición indispensable. La información debe estar disponible para su posterior consulta y su formato debe permanecer íntegro. Al auditar plataformas digitales, como sistemas ERP, pasarelas de pago o registro de bases de datos, el auditor debe validar los mecanismos de no repudio. Esto significa verificar que el sistema cuente con pistas de auditoría o logs de eventos configurados de tal manera que ni los propios administradores de la plataforma puedan modificarlos sin dejar rastros. Si la plataforma no cuenta con controles de integridad como funciones criptográficas de verificación o almacenamiento de registros en servidores, la evidencia recolectada perderá su eficacia probatoria en un eventual litigio mercantil o penal, de acuerdo con las reglas de la sana crítica aplicadas por los jueces venezolanos. El rol de la SUSERT. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, SUSERTE, es el ente regulador que acredita a los proveedores de servicios de certificados en Venezuela. El auditor debe distinguir claramente entre una firma electrónica simple, un usuario y contraseña o un PIN, y una firma electrónica certificada. El artículo 16 del decreto señala que la firma electrónica certificada goza de una presunción legal de autoría e integridad completa. Al revisar transacciones de alto valor, contratos digitales o aprobaciones de juntas directivas en plataformas corporativas, el auditor tiene la obligación operativa de extraer el certificado digital asociado a la transacción, verificar la cadena de confianza para confirmar que el certificado haya sido emitido y acreditado por su CERT, validar las listas de revocación de certificados para asegurar que el documento era válido al momento de la firma. Ley de Infogobierno, Gaceta Oficial número 40.274. Aunque su ámbito de aplicación primario es el poder público y las instituciones del Estado, su impacto en el entorno empresarial privado es masivo debido al principio de interoperabilidad y las relaciones con el gobierno. Tecnologías libres y estándares abiertos, artículos 4 y 34. La ley establece como prioridad nacional el uso de tecnologías libres, software libre y estándares abiertos en las plataformas institucionales. Cualquier empresa privada que sea proveedora del Estado, contratista o que deba declarar e interactuar con plataformas públicas como el CENIAT para tributos, la SUDEBAN para banca o el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, debe asegurar que sus interfaces y formatos de exportación de datos sean compatibles con estos estándares abiertos. Durante la evaluación de las plataformas de comunicación y transferencia de datos de la empresa, el auditor debe revisar que los canales de integración
cumplan con los protocolos de interoperabilidad dictados por el Centro Nacional de Tecnologías de Información. El uso de formatos propietarios cerrados que impidan la fiscalización del Estado pueden acarrear sanciones administrativas o la suspensión de licencias operativas. Rendición de cuentas digital y transparencia. La ley de infogobierno obliga que los actos administrativos realizados por medios digitales posean la misma validez que los físicos. El auditor debe examinar si la plataforma digital de la organización garantiza la conservación a largo plazo de los expedientes electrónicos de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación y la Ley de Infogobierno. Esto abarca desde las políticas de respaldo hasta los planes de recuperación ante desastres aplicados a los servidores donde residen los portales de trámites o atención al ciudadano. Para evaluar estos componentes de manera práctica sin recurrir a estructuras rígidas, el auditor debe enfocarse en los siguientes puntos críticos de verificación. En los sistemas ERP y bases de datos, se debe evaluar el riesgo de modificación de registros históricos mediante la verificación de que las funciones criptográficas de hash y las pistas de auditoría estén activas. En los módulos de aprobación se debe mitigar el riesgo de suplantación de identidad en autorizaciones financieras, confirmando que las firmas digitales clave estén respaldadas por certificados vigentes ante la SUSERTE. En las interfaces de reporte y portal web se debe supervisar el intercambio de datos con los entes públicos, asegurando el uso de formatos abiertos de acuerdo con las directrices del CNTI. En los sistemas de correo corporativo se debe prevenir el repudio de instrucciones directivas o contractuales mediante el resguardo y auditoría de las cabeceras de correos y las direcciones IP de origen. El uso de plataformas digitales en Venezuela no está desregulado. El auditor digital no puede limitarse a certificar que el sistema funciona de manera técnica. Debe certificar que la plataforma genera evidencia legalmente resistente. Si una plataforma carece de firmas certificadas para operaciones críticas o no puede demostrar la inalterabilidad de sus mensajes de datos, el control interno de la entidad está expuesto a un riesgo de cumplimiento crítico ante las leyes venezolanas. Sistema en la nube. Auditar la nube en Venezuela es uno de los retos más complejos debido a la extraterritorialidad de los datos y las restricciones regulatorias sectoriales. Dentro del contexto de la auditoría digital en Venezuela, es crucial desmenuzar las implicaciones legales y operativas que surgen cuando los datos de una organización cruzan las fronteras físicas del país. Regulación bancaria de seguros y sectores regulados, SUDEBAN, SUDEASEC y SUNAVAL. Auditar la nube en el sector financiero, regulador o de valores en Venezuela exige una rigurosa verificación de cumplimientos normativos, ya que el Estado prioriza la soberanía de los datos y la continuidad del sistema financiero. El principio de territorialidad y residencia de datos. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, a través de normativas macro como la Resolución 06213, normas relativas a la administración de riesgo tecnológico y circulares conexas, establecen directrices estrictas sobre dónde pueden residir los datos transaccionales y la información confidencial de los usuarios. El auditor digital debe evaluar si la adopción de nubes públicas internacionales vulnera el principio de disponibilidad y supervisión inmediata in situ que tienen los entes reguladores venezolanos. Si la data core de un banco se encuentra exclusivamente en servidores extranjeros, SUDEBAN pierde la capacidad de ejecutar inspecciones físicas directas, lo que genera un conflicto regulatorio de alta gravedad. Esquema de contingencias locales obligatorios. La normativa no prohíbe de forma absoluta la tecnología de nube, pero condiciona su uso de manera severa.
Las instituciones reguladas que decidan implementar soluciones de computación en la nube para procesos no críticos o nubes híbridas para su arquitectura principal deben demostrar ante el auditor y el regulador que poseen un centro de procesamiento de datos de contingencia local. Este esquema de contingencia en territorio nacional debe ser capaz de replicar la operación y garantizar la continuidad del negocio de forma autónoma en caso de que ocurra un corte en los enlaces de conectividad internacional o un bloqueo de acceso a los proveedores de nubes extranjeras. El auditor debe verificar los resultados de las pruebas de conmutación y comprobar que la sincronización de datos local nube cumpla con los tiempos objetivos de recuperación exigidos por la ley. Riesgo de cumplimiento contractual. Cuando una empresa venezolana traslada sus operaciones a la nube, la frontera jurídica se desdibuja, lo que genera riesgos contractuales complejos que el auditor digital debe evaluar minuciosamente. La responsabilidad solidaria e intransferible. Desde la perspectiva del derecho administrativo y penal venezolano, la responsabilidad por la custodia, privacidad y seguridad de la información es intransferible. El auditor debe constatar que independientemente de las cláusulas de limitación de responsabilidad que imponen las grandes corporaciones tecnológicas en sus contratos de adhesión estándar, ante el Estado venezolano, ya sea el CENIAT, la SUDEBAN o los tribunales de la República, el único responsable legal por la pérdida, alteración o fuga de datos es la empresa local contratante. Si un proveedor de nube sufre un ataque de ransomware o una filtración masiva de datos que expone informaciones de ciudadanos venezolanos, la empresa local no puede usar el contrato de proveedor como eximente de responsabilidad. Será sancionada bajo el amparo de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos o la Constitución. Auditoría de los acuerdos de nivel de servicio. El auditor digital tiene la tarea de revisar minuciosamente la letra chica de los Service Level Agreement y las políticas de privacidad de proveedores de nube. Los puntos claves a auditar en estos contratos internacionales son jurisdicción aplicable. La mayoría de los proveedores de nubes establecen que cualquier disputa legal se resolverá bajo las leyes de estados norteamericanos, como Delaware o Washington o países europeos. El auditor debe alertar a la gerencia sobre el riesgo de indefensión jurídica ante tribunales nacionales. Gestión y propiedad de las llaves del cifrado. El auditor debe comprobar si la empresa posee el control exclusivo de las llaves criptográficas. Bring your own key. Si el proveedor de nube gestiona las llaves, legalmente tiene la capacidad técnica de acceder a la data o entregarla a gobiernos extranjeros si recibe un requerimiento judicial en su jurisdicción de origen, lo que violaría el secreto comercial e industrial protegido por el Código de Comercio venezolano. Estrategia de salida y portabilidad. Se debe verificar la existencia de un plan documentado y probado para recuperar la data en formatos abiertos si el contrato se rescinde. Quedar atrapado en el ecosistema de un proveedor sin posibilidad de migrar los datos de vuelta a Venezuela de forma rápida representa un riesgo crítico de continuidad operativa. Auditar la nube en Venezuela va mucho más allá de revisar la configuración de seguridad de un entorno virtual o los permisos de accesos. El verdadero desafío del auditor radica en balancear la eficacia técnica de la nube con las restricciones de soberanía de datos impuestos por el marco regulatorio nacional. Una arquitectura en la nube que sea técnicamente perfecta, pero que deje a la empresa expuesta a sanciones por la localización de sus datos representa un hallazgo de auditoría de máximo impacto para el negocio. Uso de dispositivos y plataformas móviles. La proliferación de políticas como BYOD, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo en las organizaciones venezolanas, colisiona directamente con el derecho a la privacidad laboral. Ley especial contra delitos informáticos. Al auditar dispositivos móviles corporativos, el auditor debe asegurarse de que la
monitorización no incurra en el artículo 6, acceso indebido, o artículo 11, espionaje informático. Un empleador no puede revisar el dispositivo de un trabajador sin políticas previas, firmadas y consentidas, donde se delimite qué es información corporativa y qué es personal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 48 el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Cuando una empresa no delimita formalmente el uso de los dispositivos, el auditor digital se enfrenta a un vacío peligroso. Si una organización instala software de gestión de dispositivos móviles para rastrear, monitorear o auditar un teléfono propiedad del trabajador sin un consentimiento explícito, se vulnera este precepto constitucional. Para que el auditor pueda validar la información contenida en plataformas móviles de forma lícita, la empresa debe demostrar la existencia de una política de BIOT firmada por el empleado. Esta política debe detallar la separación técnica del dispositivo a través de técnicas de contenerización, creación de un espacio seguro y cifrado exclusivo para la data de la empresa. El auditor debe constatar que las herramientas de supervisión de la compañía tengan acceso únicamente para ese contenedor corporativo, dejando fuera las fotos, mensajes y aplicaciones personales. Penales para la empresa. La Ley Especial contra los Delitos Informáticos penaliza las auditorías invasivas o mal ejecutadas. El auditor debe evaluar los siguientes riesgos. Acceso indebido. Artículo 6. Si la empresa, a través de su departamento de soporte técnico, accede de forma remota al dispositivo móvil del empleado para revisar archivos personales o extraer información sin autorización escrita, se tipifica este delito. Espionaje informático, artículo 11. Si se utilizan herramientas que intersecten el tiempo real las comunicaciones del teléfono móvil, como capturadores de pantalla o rastreadores de teclado, sin el debido consentimiento en el contrato de trabajo o anexos legales, la gerencia y los ejecutores técnicos pueden enfrentar penas de prisión de 4 a 6 años. Cadena de custodia móvil. Extraer evidencia de plataformas móviles como WhatsApp, Signal, Telegram o aplicaciones empresariales como Slack y lograr que sostenga su validez legal ante la Inspectoría del Trabajo o los tribunales laborales requiere un rigor extremo debido a la fragilidad de la data digital. Un error común en las organizaciones es recolectar evidencia mediante capturas de pantalla enviadas por correo o impresas en papel. Legalmente, una captura de pantalla es un indicio sumamente débil que puede ser fácilmente impugnado en un juicio, ya que no demuestra la identidad del emisor ni la inalterabilidad del texto. El auditor digital debe aplicar un protocolo de adquisición forense móvil que asegure la prevención de los metadatos. Esto incluye el identificador único del dispositivo, email, los números telefónicos de origen y destino con sus respectivos códigos de país y operador de telecomunicaciones, Conatel. Las marcas de tiempo exactas de envío, recepción y lectura sincronizadas con servidores de tiempo globales. Las direcciones IP desde las cuales se establecieron las conexiones a los servidores de mensajería. Debido a que los teléfonos móviles reciben actualizaciones y datos de forma constante a través de redes celulares, Wi-Fi o Bluetooth, la data es altamente volátil. El auditor debe verificar que desde el instante en que un dispositivo móvil es retenido para una investigación interna, se aplique un aislamiento de radiofrecuencia, colocar el equipo en modo avión, extraer la tarjeta SIM o introducirlo en una bolsa de Faraday. Si el dispositivo permanece conectado a la red durante el proceso de inspección, existe el riesgo de que reciba un comando de borrado remoto de la cuenta frecuente en plataformas como WhatsApp o mediante herramientas de Google Apple.
lo que distribuiría la prueba y viciaría el procedimiento de auditoría por negligencia en la custodia. En el ecosistema móvil venezolano, el auditor digital no solo evalúa configuraciones técnicas, audita el consentimiento legal. Si la empresa no posee contratos claros y políticas de privacidad laboral que segmenten el uso de los smartphones, cualquier hallazgo financiero o administrativo extraído de un teléfono móvil, por más contundente que sea el fraude descubierto, carecerá de validez legal y expondrá a la junta directiva a contingencias penales por violación de derechos constitucionales. Privacidad y seguridad de la información. En la auditoría digital en Venezuela es fundamental entender cómo opera el control corporativo en un ecosistema que, a pesar de no contar con una ley de protección de datos unificada, penaliza severamente el manejo negligente de la información. La protección de los datos en el país no es inexistente, está fragmentada y posee un rango de exigencia constitucional y penal de máximo nivel. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La falta de una ley orgánica de protección de datos personales en Venezuela, similar al Reglamento General de Protección de Datos, obliga al auditor digital a construir un marco de cumplimiento basado en la jerarquía de las normas constitucionales y resolución sectoriales. La inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad, artículos 48 y 60 de la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela eleva la privacidad a la categoría de derecho humano fundamental. El artículo 60 protege la intimidad, confidencialidad y reputación de los ciudadanos, mientras que el artículo 48 decreta que las comunicaciones privadas son inviolables en cualquier formato, salvo que exista una orden judicial de interceptación dictada por un tribunal de control. Para el auditor digital, esto establece un límite claro en la fase de recolección de muestras. Durante una auditoría de sistemas, el profesional no puede ampararse en la búsqueda de fraudes para interceptar de manera masiva o indiscriminada las comunicaciones de los usuarios o empleados, si no existen indicios razonables, políticas internas de seguridad previamente firmadas por los afectados o la autorización de la alta dirección enmarcada en la ley. Toda muestra recolectada fuera de este margen constitucional se considera una prueba ilícita y carece de valor legal. El habeas data constitucional, artículo 28. Este artículo otorga a toda persona el derecho de acceder a la información que de ella conste en registros oficiales o privados, así como a conocer el uso que se haga de la misma y su finalidad. En el ámbito empresarial, esto significa que las plataformas corporativas que almacenan datos de clientes, proveedores o empleados deben estar auditadas para garantizar que existan mecanismos de actualización, rectificación o destrucción de datos cuando corresponda. El auditor debe verificar que la empresa no esté comercializando o cediendo bases de datos personales sin el consentimiento explícito de sus titulares, una práctica común pero ilegal bajo la interpretación de este artículo. Ley especial contra delitos informáticos. Al auditar la seguridad de la información, el auditor digital debe actuar con cautela extrema. Esta ley no solo tipifica los delitos que cometen los atacantes externos o empleados deshonestos, sino que establece responsabilidades penales directas para quienes administran o auditan los sistemas. Violación de la privacidad de la información, artículo 20. Este artículo sanciona penalmente a quien utilizando tecnologías de la información acceda, desvíe o intersecte bases de datos, archivos o sistemas para conocer información personal de un tercero. El auditor digital debe evaluar si los controles de acceso lógicos de la empresa son suficientes para evitar que personal interno cometa este delito de forma masiva. Por ejemplo, la existencia de servidores compartidos sin restricciones de permisos, donde reposen
historias médicas de los empleados, copias de cédulas de identidad o datos de tarjetas de crédito de clientes representa una debilidad de control crítico. Si un empleado accede a esta data sin autorización expresa para sus funciones, se configura el delito previsto en este artículo y la empresa podría enfrentar responsabilidades por omisión en el deber de custodia de datos. Revelación indebida de datos o información, artículo 21. Esta disposición penal aplica de forma rigurosa sobre los roles de confianza, como los administradores de sistemas, oficiales de seguridad de la información y los propios auditores digitales. Enfoque de seguridad, gobierno de datos y estándares técnicos. Ante la dispersión legislativa en Venezuela, la mejor defensa legal para una organización es la adopción de un marco de seguridad técnico robusto que demuestre la debida diligencia ante los organismos del Estado. El auditor debe verificar que las políticas de seguridad de la información de la empresa estén alineados con estándares internacionales como las normas ISO IEC 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, evaluando tres frentes operativos. Uno, confidencialidad. Uso de algoritmos de cifrado fuertes para proteger los datos personales tanto en tránsito, protocolos HTTPS, TLS, como en reposo en discos duros y servidores de bases de datos. Dos, integridad. Implementación de controles que impidan la modificación maliciosa de los expedientes de datos, tales como la asignación de roles basados en el principio de menor privilegio. Y tres, disponibilidad y trazabilidad. Existencia de bitácoras de auditoría centralizadas y protegidas contra borrado que registren quién, cuándo y desde dónde se accedió a una base de datos con información personal o confidencial. Análisis de datos. El uso de herramientas analíticas para procesar grandes volúmenes de datos con fines de auditoría forense o predictiva está sujeto al principio de licitud del origen de los datos, una disciplina que transforma la auditoría tradicional al permitir la revisión del 100% de las transacciones en lugar de trabajar con muestras aisladas. Sin embargo, en el contexto jurídico venezolano, el procesamiento algorítmico masivo está estrictamente condicionado por la legalidad de la fuente y la protección de los secretos comerciales. Licitud de origen de data. El análisis de datos automatizado y el uso de modelos analíticos, ya sean descriptivos, forenses o predictivos, carecen de valor si la materia prima, los datos crudos, fue obtenida vulnerando el ordenamiento jurídico. El principio de licitud. En el derecho procesal venezolano, aplicable tanto en auditorías de Estado, Contraloría General de la República, como continuando con la clase en vivo, hubo un pequeño corte de electricidad. Eh, Continuamos con la clase y seguimos con el principio de licitud. En el derecho procesal venezolano aplicable tanto en auditorías del Estado, Contraloría General de la República, como en litigios mercantiles o penales, rige el principio de exclusión de la prueba ilícita. Si el auditor utiliza técnicas de Big Data, minería de datos o raspado web sobre servidores, correos o bases de datos
que fueron obtenidos sin la debida autorización mediante un acceso indebido, artículo 6 del LECDI, o violando la privacidad, artículo 20 del LECDI, todo el análisis posterior queda viciado. Aunque los algoritmos demuestren un fraude financiero de forma matemática e irrefutable, las conclusiones derivadas serán nulas en un tribunal si el origen de los datos es ilícito. Cumplimiento normativo local, la Federación de Contadores de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela y normas de Estado. Cuando las conclusiones de un análisis de datos masivos se utilizan para emitir un dictamen financiero o un informe de hallazgo, el auditor debe alinear sus procedimientos con el marco normativo de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y se aplica con las normas de auditoría de Estado. Esto significa que el modelo analítico utilizado, por ejemplo, script de detección de anomalías mediante la ley de Benford, análisis de redes para identificar conflictos de intereses en proveedores o algoritmos de clasificación de desvíos presupuestarios deben ser explicables y auditables. El auditor no puede escudarse en un resultado de caja negra de una inteligencia artificial o software cerrado. Debe ser capaz de demostrar la lógica del algoritmo, las variables utilizadas y la tasa de error del módulo para que la evidencia sea considerada idónea. Secreto profesional. El procesamiento de Big Data implica la concentración de grandes volúmenes de información crítica en un solo lugar. Esto eleva exponencialmente el riesgo de espionaje industrial y figura de información y fuga de información estratégica. El Código de Comercio y la correspondencia mercantil. El Código de Comercio de Venezuela establece en sus artículos relativos a la contabilidad mercantil la obligatoriedad de mantener la reserva de los libros y la correspondencia de los comerciantes. El análisis de datos a gran escala a menudo requiere extraer información histórica de los libros diarios mayores e inventarios y flujo de cajas digitales. El auditor digital está obligado a mantener bajo estricto resguardo no solo los resultados del análisis, sino también los datasets de pruebas, los datos anonimizados y los propios scripts de análisis. Si estos scripts contienen lógica que revela el funcionamiento interno del negocio, márgenes de ganancias, algoritmos de precios o debilidades estructurales del control de la empresa, su filtración configuraría el delito de espionaje informático. El contexto tributario y cambiario. Al procesar datos financieros masivos bajo las exigencias del Código Orgánico Tributario y las normativas de control cambiaria, el auditor maneja información altamente sensible frente a la administración pública. El manejo inadecuado o la exposición de estos análisis analíticos consolidados pueden acarrear severas sanciones de responsabilidad civil y penal para la firma de auditoría y por vulneración del secreto fiscal. Debido a que la legislación venezolana no detalla metodologías específicas para auditar a través de Big Data o inteligencia artificial, los tribunales, la superintendencia de las instituciones del sector bancario, Sudeban, y otros entes reguladores aceptan y exigen la aplicación supletoria de marcos internacionales bien consolidados. Normas internacionales de auditoría, NIA 315 y NIA 520. La NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, obliga al auditor a entender el entorno de sistemas de la entidad. En la era de Big Data, esto implica auditar los canales de recolección de datos, los lagos de datos y las bodegas de datos para asegurar que la información no sea manipulada mientras se traslada desde los sistemas operativos hacia las herramientas de análisis. La NIE 520, procedimientos analíticos, regula el uso de comparaciones, ratios y modelos predictivos para evaluar saldos contables. Valida el uso de las técnicas analíticas avanzadas para identificar fluctuaciones inusuales o relaciones inconscientes
que puedan indicar fraudes o errores materiales en los estados financieros de las empresas venezolanas. Marco de control COVID e ISO IEC 27001 para evaluar si la infraestructura tecnológica que soporta el Big Data y la analítica es robusta y confiable. El auditor utiliza COVID, objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas, específicamente en sus dominios de gobierno y gestión de datos, asegurando que la analítica responda a los objetivos del negocio y mantenga un nivel de riesgo aceptable. ISO IEC 27001, seguridad de la información. Para auditar las políticas de control de acceso a los servidores de analítica, el cifrado de los datos en reposo y el aseguramiento de los entornos donde los científicos de datos y auditores forenses procesan la información de la organización. El análisis de datos y el Big Data representan el futuro de la fiscalización y el control interno en Venezuela. No obstante, su poder técnico debe estar siempre subordinado a los límites constitucionales de la licitud de la prueba y el secreto comercial. Un auditor que domina la ciencia de datos pero ignora el código de comercio o las limitaciones procesales de la evidencia digital corre el riesgo de construir un análisis técnicamente brillante pero jurídicamente inútil. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando a que tengan éxito en esta actividad, se despide de ustedes Alfredo Blanco.